Hola, bienvenidos a esta segunda sección de Sparkling English. Gracias por su presencia nuevamente y espero que en esta oportunidad pueda aprender algunas cosas fundamentales en el dominio, en el manejo del idioma inglés. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes durante un largo tiempo tratando de compartir con ustedes mis conocimientos y animarlos para que aprendan inglés, que les puede ser muy útil. En la sesión anterior, primera sesión, terminamos con el inicio realmente de la presentación de lo que es el alfabeto inglés. Y algunos de ustedes podrán decir, pero esto sí será necesario. Quiero resaltar la importancia de conocer la pronunciación del alfabeto inglés. Primero que todo porque es necesario para uno conocer un idioma, conocerlo bien. Y segundo, porque en el idioma inglés, más que en el idioma español, se utiliza mucho el deletreo de las palabras. Como los idiomas y los nombres personales y demás no necesariamente siguen una regla definida, es normal, muy frecuente, que cuando usted en persona da su nombre, da una dirección, aquel que está tomando los datos le solicite que lo deletree. Es decir, se lo deletree en inglés, no por supuesto en español. De manera que si usted se llama Carlos, usted tendrá que decirle a la persona Carlos. Por eso usted debe conocer bien cómo pronunciar cada letra, porque va a ser con frecuencia necesario el deletreo. Muy bien. En la parte que habíamos cerrado, digamos, en este día, como recordarán, les mencioné, ya ustedes lo vieron y han estado estudiando, algunos de ustedes, el tema del alfabeto. Mencionaba que tiene 26 letras, el alfabeto inglés, y que la pronunciación de cada una de ellas es como aparece en esta diapositiva. A, B, fíjense que es una B bien fuerte, bilabial. C, D, E, una I larga. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V, esta no es bilabial, esta es labio dental. V, W, X, Y, and Z. Ese es el esquema que, como les decía antes, usted debe aprender con absoluta maestría, con absoluto conocimiento, porque como les dije, la segunda razón, porque a usted en más de una ocasión le solicitarán deletrear palabras que van desde su nombre, etcétera, apellido y otras fuentes como esa, en qué ciudad nació usted, etcétera. Usted tendrá que deletrearla con el alfabeto inglés. Había también esta parte, ya la habíamos cubierto, pero quiero presentar hoy todo el paquete de pronunciación, que las vocales especialmente tienen una variedad de pronunciación que no ocurre tan marcadamente con las consonantes. En el caso de la A, tiene una serie de sonidos, por lo menos tiene 6 sonidos dependiendo de su posición en la sílaba. Recordarán que había compartido con ustedes que se pronuncia originalmente como A cuando va antes de consonante
que va a su vez seguida de una E muda. Fíjense en date, una A o una E delante de una consonante que a su vez va seguida de una E muda. Date, sail, y esa es la regla para la E pronunciándose como tal. Pero no siempre se pronuncia de esta manera. El sonido E también se pronuncia como la A enteramente, la A española, así bien abierta, casi siempre antes de las consonantes o pares de consonantes R, RK, RL, RM, RN, RT, LF, LM, y ejemplos part, ban, park, barter y barn. Son ejemplos de la pronunciación de A como una A en español. También la A se pronuncia como EA, algo parecido así, no es propiamente EA, pero muy parecido a ello, es la aproximación más cercana que uno puede hacer. Y esto cuando va antes de la consonante R, seguida esta consonante de E. Ejemplos, puede mirar allí: mare, rare, beware. Tercera forma de pronunciar la E como una EA. Hay otra forma de pronunciar la E y es como una E española. En este caso se pronuncia como E española si el acento recae sobre otra sílaba y en el sufijo "-ery". Piracy, piracy, principal, primary. Son ejemplos de una E con un parecido a la E española. Piracy, principal, primary, exagero, primary, principal. Son casos concretos. Como les comenté en la sesión anterior, esta presentación y estos comentarios no son para que usted memorice todas estas reglas. Realmente no le van a servir memorizarlas. Lo que tiene que memorizar es en cada caso, en la medida que va aprendiendo las palabras, cuál es la forma de pronunciación. Pero no intente recordar que la EI tiene pronunciación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso no le es útil realmente. Simplemente aquí lo comparto como una guía que le habrá de servir a usted para saber que en el proceso de memorización debe tener mucho cuidado en cuanto al significado de la palabra. A la pronunciación de la EI en ese caso. También la EI tiene un sonido parecido a la O. Esto cuando la EI va seguida de LL o double L, LS, LT, WE, WL or WN. Ejemplos: awesome, imponente, Paul, palsy, paltry. Es muy similar entonces a la O nuestra. También la E tiene un sonido en esto parecido no a EA, sino AE, si va seguida de D, F, G, O, W, L o W, N. En este caso, por ejemplo, baffle, bag, bad. No es bad, no es bag, es bag, es bad.
bad, bad, no es bad. Este ejercicio debe hacerlo, debe repetirlo y usted mismo sea crítico de su pronunciación. No se desespere. Su formación bucal, etcétera, le va a exigir al comienzo, pero usted lo va a aprender a hacer bien. Bag, no bag. No es bag, no es baffle, no es baffle, es baffle, bag, bad. Hablando ahora del sonido de la I es muda cuando va al final de la mayoría de palabras, con excepción de unas pocas que son de origen francés. Pero en la inmensa mayoría, recuerde, si la E va al final de la mayoría de palabras, usted descanse, no se pronuncia. Por ejemplo, file. Aquí estamos insistiendo no sobre la I después de F, sino sobre la E al final. Si va al final, es muda. File. No se escucha para nada esa E. Finale. Esa es una... Ahí se pronuncia, pero porque no es de origen inglés. Es una palabra de origen, creo que latino, italiano. En todo caso, finale sí se pronuncia. Pero la siguiente, pile, no se pronuncia. Está al final de la sílaba. Live, en vivo. Entonces recuerde, como regla general, y usted apunta a hacerlo bien, sí recuerda que la E, cuando va al final de la mayoría de palabras, no se pronuncia. Es muda. Usted apuntará al blanco si desconoce la palabra, pero prefiere no pronunciarla. Va por buen camino si va la E al final de dicha palabra. También esta I se pronuncia como en español, es decir, como una E, si va antes de una consonante que finaliza la sílaba. Y en vocablos que inician con EBB, ECC, ECH, ECL, EDG, EDU, EL, EN y M. Ejemplos: ebb, como una E en español, ebb, eccentric, echo, example, encounter, edge. Hay una excepción. La palabra elation, que significa regocijo, a pesar de que va delante de una L, ahí se pronuncia E, elation. Pero en la mayoría de casos, usted apunta a pronunciar bien si la E o la I va delante de algún tipo de combinación de letras como las que acabamos de ver. En la inmensa mayoría de casos, con muy pocas excepciones. Así que le va bien. Recuerde, soy reiterativo en esto. No es para que usted memorice las reglas de ninguna manera, eso no le es útil, sino es para que usted sepa que durante el ejercicio, durante la trayectoria de memorización de nuevas palabras, usted va a necesitar recordar algunas guías, pero no memorizadas. También la I tiene un sonido gutural. Gutural significa que se pronuncia con la parte posterior de la cavidad bucal. Nosotros en español no tenemos sonidos realmente guturales como tal. Algunas excepciones probablemente de palabras prestadas, tomadas prestadas de otro idioma. Pero en general no tenemos ese sonido gutural. Gutural, repito, significa que se pronuncia con la parte posterior de la cavidad bucal. Y esto, en el caso de la I, se presenta cuando va seguida de R al final de sílaba. Por ejemplo, per. No se dice per, como diríamos en español, per. No. Per. Es un sonido un poco francés. Pepper. La primera P es clarita, P, pero la otra es pepper. Pepper. Giver.
Pauper, pauper, delante de R, entonces tiende a ser una E gutural. En cuanto a la I, tiene un sonido en inglés o con su sonido igual al que normalmente tiene en inglés en las palabras monosílabas. Por ejemplo, I, que es el primer pronombre personal. En otro ejemplo es pie. Otro ejemplo es lie. Otro ejemplo es rice. Rice. No rice. No. La R en inglés siempre es gutural. Me atrevo a decir siempre porque no recuerdo en este momento excepciones. En inglés la R es gutural. Entonces no es rice, como es fácil para nosotros en español. En inglés es rice. Rice. Gutural. Muy bien. La I también tiene un sonido como su sonido en inglés si es una palabra polisílaba, es decir, que tiene varias sílabas. Y va en la última sílaba terminada con E muda. Por ejemplo, surmise, surmise, conjetura, demise, fallecimiento, energize, enterprise, entice. Entonces, recuerde, con su sonido en inglés, si es una palabra polisílaba y va en la última sílaba terminada en E. Por tercera, por cuarta vez le repito, no va a memorizar esto. Simplemente va a tener una idea, una guía de que, oh, esto es así, ok, muy bien. Cuando llegue el momento de memorizar, lo tendré en cuenta. Además, la I tiene su sonido como en español, es decir, como I, pero corto, ¿ah? Corto. Voy a mostrarle ahora cómo es. Si va en medio de monosílabos o entre consonantes. Pin. No es pin. No. Pin. Pin. Cortica. Bien corta. Bed. Bed. Que tiende como a una E. No es exactamente E. No es pen. No es pen. Pero no es pin. Es pin. Bed. Big. Pinnacle. Pin. No pen. Ni pin. No. Pin. Bid. Big. Pinnacle. La I o la I también tiene un sonido gutural corto, parecido a la E cuando va antes de la S y esta, es decir, la S al final de la sílaba. Por ejemplo, mister. No es mister, no es mister. Oiga bien, no es mister. Es una I parecida a la E. Mister. Mister. Canister. Canister. No es canister, no. Canister. Minister. No es minister, sino minister. Bien corto. Sinister. Estoy haciendo referencia a la sinister, a la IS. Sinister. Muy bien, sigamos. También tiene un sonido similar a la I española, pero en este caso es prolongado y en ciertos vocablos no abundan. Vocablos tales como los químicos bromine, chlorine, nicotine, iodine. Generalmente en el área de la química, en esta terminación INE, pues se pronuncia una I larga, prolongada, una I larga. Fíjense que no digo bromine, sino bromine. No digo chlorine, sino chlorine, nicotine y iodine. Miremos ahora el sonido de la O, o mejor. Miremos el sonido de la O. Tiene su sonido original en inglés en muchas palabras si va seguida la O de una O, va seguida de una A. Por ejemplo, oak. Así simple como una O. Oak. Oat. Avena. Oath. Fíjense la diferencia, la H. Oat. Avena. La otra es oath. Es decir, saco
mi lengua entre los dientes y ocluyo, cierro, oath. Y finalmente, our, our. La A no se pronuncia allí, simplemente la O, que es O, absorbe todo el panorama. Oak, oat, oath y our. También tiene el sonido inglés cuando va en la mitad de una sílaba final terminada en E, muda. Se pronuncia O cuando va en la mitad de una sílaba, que es esa sílaba es la final de la palabra, y esa sílaba termina en una E muda. Por ejemplo, pose, pose, post, gold, gold, como una O. Tiene también el sonido español cuando constituye un monosílabo con R, por ejemplo, or, o cuando va seguida de R en muchos vocablos. Sonido exactamente o muy parecido al español, orbit, orbit, ordinary, ordinary. También se pronuncia la O con el sonido español de la U larga si va seguida de O, es decir, si son dos O's. Por ejemplo, loot, loot. Usted apunta bien si encuentra una palabra que no conoce y tiene dos O's, una detrás de la otra. Se pronuncia por lo general, usted va por buen camino si la pronuncia como una U. Loot, saquear. Book, libro. Root, root. Recuerde, no es root, no. Root, root, raíz. También tiene el sonido español de U larga en algunas palabras específicas, como tour, tourist, to. En cuanto al sonido de la IU, tiene el sonido en inglés original si está antes de una consonante seguida esta de E muda. Por ejemplo, cute, cute, listo, hermoso cuando se refiere uno a un niño, por ejemplo. Oh, he's cute. Tune, tube. Recuerde, como una U, como su sonido original, si está antes de una consonante y esta consonante va seguida de una E muda. Cute. Listo, mono, entretenido. Tune, tube. Tiene también la U, el sonido de la U española, en muchos monosílabos y en palabras graves. Por ejemplo, put, igualitico al español, put. Tulip, tulip. Pueden ser monosílabos o pueden ser polisílabas, pero lo importante es reconocerlas. Ahí no pierde usted. Si no termina, recuerde, si P-U-T terminara en ella sería pute, pero porque termina en una consonante, entonces ahí se pronuncia como una U en español. También la U tiene un sonido gutural. Recuerde que significa gutural. Literalmente significa que se genera el sonido en la parte posterior de la cavidad bucal, que como dije antes, no es normalmente un sonido en español, no es sonido español. Así que en este caso, cuando va seguida de la R al final de sílaba, se pronuncia como una E gutural. Curse, curse, curse. No es curse, sino curse. Purse, nurse, hurt. Recuerde, se pronuncia allá detrás. Hurt, purse. Pues yo estoy exagerando, no es así tampoco. Curse, purse, nurse, hurt. Y tiene el sonido parecido a la E española en muchos monosílabos, a la E, o en este caso a la A española en muchos monosílabos y palabras graves. Por ejemplo, cut. No es cut. Cut. Musk. Must.
tenga cuidado con la pronunciación de la última letra en inglés. La T, por ejemplo, y la D son letras que se resaltan, se pronuncian. No es al estilo del español de algunas regiones de Hispanoamérica, donde la T al final y algunos la S al final. No, en inglés hay que ser muy cuidadoso con eso. Los franceses no la pronuncian, en inglés hay que pronunciarla notoriamente para que se note también a la vez que usted conoce el inglés y habla el inglés bien. Sparkling English. No un inglés, no broken English. A propósito, broken English significa un inglés chapurreado, un inglés mal hablado. Entonces no, usted va a hablar un sparkling English. El sonido de la U se parece en algunas palabras a la U española si va después de Q. Por ejemplo, quail, 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 una U exactamente como en español. Queen, quarrel, quarrel. Recuerden, no es quarrel, quarrel, quarrel. En cuanto a las consonantes, esto se tratará progresivamente. Tomaremos algún tiempo para resaltar las más importantes, pero vuelvo a repetir lo que acabo de mencionar. En inglés, la letra final, si se pronuncia, se pronuncia. Se escucha, se hace notorio. No todas de la misma manera. Por ejemplo, clock. Esa acá no se oye tanto, pero si usted está utilizando la T en último lugar, como en los ejemplos antes vistos, loot, entonces es loot, no es loot, no. Y la D igualmente, etcétera, etcétera. Además, quiero cerrar esta presentación de hoy con algunas generalidades en cuanto a la gramática en inglés. En inglés, por ejemplo, no se usa la tilde, recuerde. En inglés no se usa la tilde como en español. Allí usted ve en mayoría que la I tiene una tilde. En inglés ninguna palabra tiene tilde. La mayoría de las palabras de 2 sílabas llevan el acento en la primera sílaba. En cuanto a los signos de puntuación, tal vez usted tenga poco uso para esto, pero bueno, como referencia le sirve ampersand, que es ese símbolo de la I, apóstrofe, que es el apóstrofe, bar, que es la barra inclinada, brackets, que son los corchetes, cedilla, así se pronuncia, cedilla, que en español se pronuncia cedilla, o es esa C que usted ve de allí, o virgulilla, o signo en forma de coma bajo la C. Esa raicita que se le ve a la C debajo se llama virgulilla, que es un signo en forma de C bajo la. Esos también existen en inglés. Son palabras importadas, pero bueno, también existen. En general, las palabras de tres o más sílabas llevan normalmente el acento en la antepenúltima. No siempre, pero por lo general las de 3 sílabas llevan el acento en la antepenúltima. Es decir, no en la última, no en la penúltima, sino en la antepenúltima. En cuanto a los signos de puntuación, los 2 puntos en inglés se dicen colon. Coma se dice comma. Dash significa raya, esa rayita inferior. Diéresis es la diéresis en español, es decir, los 2 puntos que a veces lleva la E o la O. Ellipsis periods or suspensive points, puntos suspensivos. Exclamation point, signo de admiración. En inglés solo se usa al final. A propósito, oigan bien, en español los signos de admiración se utilizan al comienzo de la frase o palabra que uno quiere resaltar y al final. En inglés solo se utilizan al final. Por otro lado, los sufijos y prefijos por lo general no cambian el acento de la palabra original. Eso lo veremos posteriormente. Pero continuando con los signos de puntuación, cuando usted quiere decir punto final, en inglés se dice full stop. Cuando usted quiere decir guión, se dice hyphen. Interrogation point significa signo de interrogación. Italics significa cursivas. Macron es una raya horizontal corta sobre una vocal para indicar un rasgo de su pronunciación larga. Lo veremos bien posteriormente. Bueno, llegando al final de esta presentación hoy, de este segundo encuentro con ustedes,
Hay otros signos de puntuación, por ejemplo, new paragraph. New paragraph es punto y aparte. Paréntesis, paréntesis. Period, punto seguido. Quotation marks, entre comillas o comillas. La expresión period se usa coloquialmente también para cerrar una conversación no deseada. Significa punto seguido. Pero period por sí solo se usa para cerrar una conversación no deseada. Ejemplo, you have to be here. You have to be here by noon. Period. Tienes que estar aquí al mediodía. Punto. Para cerrar, los voy animando entonces e invitando a que se consigan algunas herramientas básicas para un estudio realmente profundo y continuado. ¿Cuáles son esas herramientas básicas? Consígase un diccionario bilingüe, un buen diccionario, no esos de 10, 20, 50 páginas, un buen diccionario, vale la pena la inversión. Si puede conseguirse, serían útiles un par de libros sobre el inglés como segunda lengua. Y consígase sobre todo una adicción al estudio, vuélvase adicto al estudio. Pero estas son herramientas básicas. Y también quiero cerrar diciéndoles como este material usted lo puede descargar, usted puede ver allí cuando usted accesa al video, que usted puede descargar el material, pero el material en PowerPoint sería demasiado largo. Entonces yo le recomiendo a usted que utilizando sus destrezas en el manejo de PowerPoint, usted puede darle un copiar, pegar y saca de PowerPoint y lo lleva a Word y allí por supuesto también le da pegar y le puede disminuir el tamaño, le puede quitar los colores, lo que usted quiera. Y todas estas presentaciones que en el día de hoy tienen 32 por ejemplo, usted las puede transformar en 1 o 2 páginas en Word. Y entonces ya allí usted las imprimirá y le servirá para que usted realmente estudie y le dedique esas 3 horas aproximadamente a la